náusea, debilidad, pérdida de peso. Más de 8 kilos en los últimos meses. Acude cuando ya presenta dificultad para respirar al subir un piso de escaleras. En urgencias, se hizo una radiografía, una carga, donde demostró un incremento de la tasa de insuficiencia. Dentro de la historia clínica, se sacó que trabajó con pulidoras de chorro de arena por 3 años, siendo más joven, pero no manifestó que siempre usaba más. Niega el uso de tabaco y exposición a peligro, radiación, asbesto o polvo de carbón. Entonces, los signos vitales: tenemos temperatura en rango, presión arterial en rango, frecuencia respiratoria tenemos elevada, 80, pulso, frecuencia cardíaca 80 por minuto, rango, la frecuencia respiratoria 20 por minuto que está elevada. Al examen físico no hay datos de valor. En el laboratorio tiene un hemograma normal, el hematocrito normal, hemoglobina normal, análisis de orina y el electrolito de sangre también normal. Se hace espirometría, tiene la capacidad pulmonar total disminuida y el volumen respirado forzado en un segundo levemente disminuido también. Entonces tiene un patrón tipo obstructivo o restrictivo. ¿Qué piensas? Si tiene efecto disminuido es obstructivo, ¿verdad? Bueno, el paciente tenía tos secas sin esputo, tiene una prueba de PPD que es negativo, se hizo una biopsia pulmonar a cielo abierto. En los años siguientes la función pulmonar se deterioró progresivamente hasta usar oxígeno continuamente y el paciente fallece y se hace la autopsia. Acá podemos observar, fíjense, esta es la radiografía, podemos ver la trama iliar como lo menciono. Dice, ¿qué difiere esta radiografía con la de un paciente con EPOC y enfisema? Vamos a ver si ponemos acá. Este por ejemplo es un paciente con EPOC y enfisema. Fíjense, en este caso vamos a observar el diafragma como más descendido, ¿sí? Y vemos los pulmones como más oscuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más atrapamiento de aire, entonces los rayos atraviesan, ¿verdad? Uno se ve más negro. Sin embargo, en el otro vamos a ver como más grisáceo, por decirlo así, tiene una densidad menor, ¿sí? Entonces este sería más un patrón de tipo interfície. Bueno, luego tenemos esta imagen que corresponde a la biopsia, ¿verdad? Fíjense, tiene un aspecto empanal anal de la vida. Y dice comparar y contrastar estos hallazgos con el enfisema. En el enfisema vamos a encontrar también este tipo de patrón. Pero ¿qué pasa en el enfisema? En el enfisema no hay fibrosis, entonces no tiene esa rigidez. Sin embargo, es que probablemente tenga una rigidez. ¿Por qué? Tenemos, ¿verdad? Como sospecha la enfermedad intersticial. Entonces, en el enfisema no hay fibrosis. En la fibrosis pulmonar los espacios aéreos son rígidos porque hay fibrosis alrededor, sin embargo, en el enfisema los colapsos. Esta es la radiografía, la imagen de la biopsia. Vamos a ver los tabiques engrosados, ¿verdad? Con células inflamatorias que linfocíticas y fibrosis. Entonces hay una fibrosis del intersticio pulmonar. Entonces, ¿cuál sería la patogénesis de la fibrosis intersticial? A ver, ¿se acuerdan? ¿Hay un agente etiológico identificado? ¿Sí o no? Realmente no, por eso se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? No hay un agente etiológico identificado, ¿verdad? Entonces acá podemos ver, fíjense, el mecanismo no se sabe, ¿verdad? En el caso de la neumocoliosis hay la toxicidad por el material inflamado, ¿verdad? Que se encarga de la respuesta
hidrógeno. ¿Okay? ¿Y cómo podemos explicar los cambios funcionales en el pulmón por esta imagen? Entonces, los sectores engrosados restringen la capacidad expansiva del pulmón, por eso tenía la capacidad vital pulmonar disminuir, ¿sí? Bloquean la difusión de oxígeno, CO2, entonces hay hipoxemia y cianosis. No tienen mayor, no tienen obstrucción del flujo aéreo importante, por eso tienen una leve o más disminución del efecto. ¿Okay? Entonces era más patrón restrictivo que obstructivo. Bueno, después pregunta cuáles son las funciones del neumocito tipo 1 y del neumocito tipo 2. A ver si se acuerdan. ¿Qué hacía el neumocito tipo 2? Producía surfactante pulmonar, que es el agente tensioactivo responsable de evitar el colapso de los alvéolos. Y el neumocito tipo 1 es el responsable, ¿verdad?, de la barrera hematogaseosa, por lo tanto su función depende de que esté presente, ya que es una célula muy delgada. Ahora, ¿cuál de estos neumocitos se origina entre ellos? Por ejemplo, el neumocito tipo 1 se origina del 2 o el 2 se origina del tipo 1, a ver si se acuerdan. O ninguno. ¿Qué dicen? ¿Qué 2? ¿Los neumocitos tipo 1 se originan del 2? Los tipo 1, el 1 origina el 2. El 2 origina del 1. No entiendo. Explícame. ¿De dónde sale el 1? Y del 1 sale del 2. El 1 sale del 2. Okay. No es que el 2 sale del 1. Ustedes están confundidos también. Ustedes están confundidos. ¿Cómo es? No lo saben. La célula precursora de los neumocitos tipo 1 es el neumocito tipo 2. ¿Okay? Por eso que cuando hay una lesión del epitelio alveolar, son los neumocitos tipo 2 los que proliferan y ocupan esa pared alveolar. Y cuando hay lesión y hay proliferación de esta célula, hay dificultad para la oxigenación de la sangre. ¿Por qué? Porque estas células son muy grandes. A diferencia de un neumocito tipo 1 que son delgadas lo suficiente para permitir la hematosis. ¿Okay? No se olviden de ese detalle. Los neumocitos tipo 1 se encargan del intercambio gaseoso. 2, producción de surfactante. Las células progenitoras del alveolo también son los neumocitos tipo 2. ¿Okay? Es importante eso. Bueno, siguiente dice, ¿qué ocupaciones se asocian con la silicosis? ¿Qué es la silicosis? La enfermedad pulmonar producida por la inhalación de ¿okay? ¿Y dónde está presente el silicio? ¿El aire? ¿El suelo? ¿Dónde está presente? ¿Quiénes están expuestos a los minerales de silicio? Trabajadores que demolen el hormigón. Sí, trabajadores de construcción, ¿verdad? Más en demolición que en construcción, porque en demolición lo que hay
forma mucho polvo, mucho polvo. También lo que hacen pozos, grabación de pozos, ¿verdad? Minerías, trabajan con piedras, canteras, ¿sí? Corte de piedras, ¿sí? Entonces ahí podemos. Entonces, mineros de roca dura, cortadores de piedra, areneros, perforadores, tunelizaciones, etc. Bueno, entonces, en la silicosis vamos a ver la formación de este nódulo característico que es el nódulo silicótico. Es un nódulo muy fibrogénico, muy colagénico, ¿sí? Tiene un aspecto arremolinado, ¿sí? Y dice cómo se comparan estos cambios con la abestosis. En la abestosis se ven estos nódulos. ¿Ah? ¿Qué se ve en la abestosis? Cuerpos de abeto. Y en este se pueden ver los cristales de sílice. ¿Ah? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Acá se ve? No. ¿Sí? Fíjense, la fibrosis pulmonar de la abestosis se caracteriza por la fibrosis con cuerpos de asbesto, ausencia de fibrosis nodular. Se puede ver fibrosis en la pleura. En la silicosis se pueden ver los minerales de sílice en microscopía polarizada. ¿Sí? Se veía que era refulgente, brillante, con un tipo especial de microscopía. La siguiente imagen, fíjense, dice cuáles son los cambios que se ven en la asbestosis. ¿Cuáles son los que se ven en el tabaquismo? A ver, la placa pleural, ¿dónde vemos? ¿En asbestosis o tabaquismo? ¿Está bien? No notaron nada en la clase pasada. La placa pleural sería fibrosis oral. No, fibrosis pleural es fibrosis en la pleura y fibrosis pulmonar es fibrosis en el pulmón. Son diferentes. ¿En qué patología se ve la fibrosis pleural o la placa pleural? La asbestosis. La asbestosis, además de ver fibrosis pulmonar, también hay fibrosis en la pleura, ¿sí? En forma de placas. Bueno, y en el tabaquismo hay placas pleurales. ¿Sí o no? Por ejemplo, dice la placa pleural vemos la asbestosis. La fibrosis lineal también vemos la asbestosis. El enfisema, ¿vemos la asbestosis o vemos en el tabaquismo? Tabaquismo. ¿Y asbestosis? ¿No? No. El enfisema tabaquismo. ¿Y el carcinoma? ¿En quién vemos? ¿La asbestosis o el tabaquismo? Ambos. Ambos. Muy bien. Y acá nos muestra en esta topografía cómo se ve, por ejemplo, el enfisema. Fíjense, tenemos destrucción de las paredes alveolares, hacen que los alveolos se dilaten normalmente y simulen una imagen en paralela. Acá vemos un tumor sólido de dobles irregulares sospechoso de cáncer. ¿Y qué tipo de tumores asocian al asbesto? ¿Se acuerdan? Esotelioma maligno. Esotelioma, exactamente. Y también el carcinoma leucogénico, o sea, el carcinoma que se ve en el tabaco. ¿Okay? El mesotelioma lo que es
raro, pero se ve con mucha más frecuencia en estos pacientes con asma. Y acá dice qué tipo de tumor sospechamos que desarrolló este paciente por la imagen. ¿Adeno o un carcinoma campo? ¿Qué dicen ustedes? Por su localización, ¿esto es más periférico o es más central? ¿Qué crees? Central. Más central, ¿verdad? Entonces, probablemente sea un carcinoma es campo. Bueno, siguiente dice, ¿puede el cigarrillo aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer en pacientes expuestos al asbesto? Sí, fíjense, en trabajadores expuestos al asbesto y fumadores el riesgo de carcinoma es 10 veces mayor. Ahora, el mesotelioma no está afectado por el cigarrillo. Siguiente imagen, fíjense, tenemos el pulmón con tabiques gruesos por fibrosis, fibrosis pulmonar. Y vemos dentro del macrófago esta estructura alargada, color marrón. Dice, ¿cuáles son los componentes de los cuerpos de asbesto? ¿Qué pasa con la fibra luego de la ingestión del macrófago? ¿Sí? Vemos que están cubiertos por una cubierta de hierro, por eso se conocen como cuerpos ferruginosos, por eso tiene ese color marrón. ¿Sí? Entonces los cuerpos de asbesto son de color marrón dorado, alargados, ¿verdad? Con estructuras redondeadas en los extremos, están cubiertos por un material proteínáceo con hierro, producido por los macrófagos. Después tenemos también dentro de las patologías pulmonares para considerar como diagnóstico diferencial lo que es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que se caracteriza por múltiples nódulos y granulomas. Y como tiene granulomas tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la DNC. ¿Sí? Hay múltiples nódulos y esta diferencia con granulomas. Entonces siempre tener en cuenta, ¿verdad? Sarcoidosis y tuberculosis como diagnóstico de diferencia. Wow. Siguiente caso, dice, Aaron, 63 años, presenta hemófisis. ¿Qué es hemófisis? Tiene 3 semanas de duración. Tiene historia tabaquismo de los 20 años. Tiene una radiografía que muestra una masa grande peculiar y se hace una función con la otra fila. Sabemos una masa grande cerca del tibio peculiar, se hace la función y en la función vemos, fíjense, células inflamatorias, vemos este material azulado que son células muertas, necrosis, y vemos estas células alargadas, citoplasma bien oscuro, bien eosinófilo, núcleo pequeño, irregular y oscuro, y el antípico. Recuerda a las células del epitelio córneo, ¿sí? Las perlas de queratina. Entonces, si vemos esto, sospechamos de un tumor maligno de estirpe epitelial que es camoso. Se le hace la biopsia y vemos, fíjense, las células tumorales que forman nidos y muestran focos. En este caso no hay queratinización, pero sí vemos las uniones intercelulares que son los desmosomas, típicos del carcinoma camoso. Si vemos la mucosa adyacente, que debería ser el epitelio respiratorio, vemos una metaplasia con displasia. Y luego tenemos una imagen del parénquima pulmonar cercano al tumor.
donde vemos la acumulación de muchos macrófagos en la luz del alveolo. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? A ver. Carcinoma camoso de pulmón, ¿verdad? Entonces, este es un carcinoma escamoso. ¿Qué características histológicas se usan para hacer el diagnóstico? Vamos a ver la queratinización, ¿verdad? O los puentes intercelulares. Entonces, eso me va a indicar la diferenciación escamosa. ¿Dónde usualmente aparece esta lesión? ¿Es central o es periférico? ¿Sí? ¿Cuál es su localización? Preferente. ¿Central o periférico? Periférica. ¿Seguro? Si el carcinoma escamoso suele ser central. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo hipotético del carcinogénesis? Acá vemos la transformación del epitelio respiratorio, metaplasia escamosa, displasia y carcinoma escamoso. ¿Okay? Entonces, son de localización preferentemente central, ¿sí? Y el mecanismo, ¿verdad? Vamos a ver qué es el agente carcinógeno está abajo. Y vemos que el epitelio bronquial va primero a la metaplasia, luego displasia y finalmente carcinoma. Bueno, y después dice qué es lo que se observa en el parénquima distal de la lesión. Y acá vemos algo que se llama neumonía lipoidea, ¿verdad? Donde vemos muchos macrófagos con lípidos en su citoplasma, ¿sí? También puede haber una bronconeumonía, también puede haber telectasia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y también puede haber bronquiectasia, dependiendo de si hay destrucción o no del bronquio, ¿verdad? Por la inflamación. Bueno, siguiente caso, dice, varón, sufrió un accidente de tránsito, la radiografía se le hizo para descartar fracturas, revelaron un nódulo periférico en el lóbulo inferior derecho, se hizo una tomografía, mostró una masa que era bien delimitada y no había adelopatías relacionadas. Se hizo una punción por tomografía, no se obtuvieron células, se hizo una cirugía con una congelación y se decidió hacer una resección limitada en vez de una lobectomía. ¿Alguien sabe qué es una congelación? ¿Nunca escucharon hablar? Bueno, una congelación o también, ¿cómo se dice? También se llama congelación. Es un término ¿No sería criocirugía? Algo así. ¿Criogelación? Sí. Algo de criogelación. no. Algo de crío sí, pero no es crío de. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No tengo recto. Termocoagulación. Bueno, vamos a ver si no me acuerdo el nombre correcto.
Las congelaciones son procedimientos donde se hacen diagnósticos durante una cirugía. ¿Sí? Es un diagnóstico intraoperatorio. Ustedes se acuerdan que para procesar los tejidos, ¿verdad?, llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Mínimamente 24 horas. Ahora, ¿qué pasa? Existe una técnica especial que acelera ese proceso, que utiliza una máquina que se llama criostato. ¿Sí? El criostato es un micrótomo que trabaja con un congelador, donde la pieza quirúrgica se congela, ¿verdad? Al congelar se endurece, y al poder endurecerle uno puede hacer cortes finos, colorear y mirar, ¿verdad? Y hacer el diagnóstico. Entonces esto uno tiene que hacerlo en 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque el paciente está ahí con el abdomen abierto, o con el cerebro abierto, o con algo abierto, se le está operando. Puede tardar 2 horas, ¿verdad? Entonces se hace para ciertos requisitos. Por ejemplo, si queremos evaluar márgenes, ¿sí?, cuando se hace una cirugía pequeña y no queremos que sea muy grande, se reseca y se hace la congelación de los márgenes. Si es negativo, termina la cirugía y ya. En cambio, si está comprometido, tiene que ampliar y ampliar. Uno de los usos es para evaluar compromiso no de margen. Otro de los usos es para determinar estirpes tumorales, porque a veces cuando vemos un tipo de tumor, uno tiene que hacer, por ejemplo, si opera la mama tiene cáncer, entonces tiene que hacer vaciamiento ganglionar. ¿Okay? Entonces, todo eso son procesos que en 20 minutos uno tiene que dar una respuesta para dirigir una conducta terapéutica. Entonces, esos son congelaciones, porque la pieza quirúrgica se congela. Ahí viene el nombre, pero no me viene el nombre correcto, apropiado. No es examen extemporáneo. Extemporáneo, exacto. Se llaman extemporáneos. Sí, ahí ese es el nombre. Entonces eso se utiliza para hacer la conducta más apropiada. De repente ponerle que el cirujano sospecha una apendicitis, abre el abdomen, tiene apendicitis y de repente encontró un nódulo ahí en el abdomen y no sabe qué es, ¿verdad? Se puede pedir una congelación, se hace ahí, se evalúa rápidamente si es benigno o maligno. No le vamos a dar demasiados detalles, solamente benigno, maligno, márgenes, algo así, y de repente él elige si quiere continuar la cirugía o ahí termina. ¿Entiendes? Entonces son conductas que uno debe determinar en base a ciertos criterios que deben ser tomados, ¿verdad? O sea, es algo muy complejo, utiliza un aparato muy sofisticado que se llama criostato, ¿sí?, que solamente permite procesar piezas muy pequeñas, no es todo una pieza quirúrgica grande. Por eso no le vamos a dar todo un diagnóstico, sino le damos datos específicos que necesitan, márgenes, estirpe. A veces no se le puede dar esa información y de repente la congelación no sirve y va a tener que elegir qué conducta determinar. ¿Okay? Entonces, en este caso se detectó que había una masa tumoral y se le pidió hacer una congelación. Y la congelación evidentemente le habrá dicho algo, por eso se hizo una cirugía más, una resección más limitada y no todo el lóbulo. ¿Okay? Entonces acá tenemos la imagen, fíjense, este es el nódulo sólido, periférico, bien delimitado, homogéneo en cuanto a su coloración, ¿no? Uno mira así un nódulo y piensa cáncer, ¿verdad? Sin embargo, la congelación no arrojó células malignas, entonces por eso se hizo una resección parcial nada más. Y luego se hizo el procesamiento común normal. ¿Qué es lo que encontramos? Miren, encontramos cartílago, epitelio respiratorio, glándulas,
dentro de ese nódulo. Entonces, esto que vemos acá es un tumor benigno que corresponde a una malformación amartoma. ¿Sí? ¿Qué es una amartoma? Es simplemente para explicarle, ¿verdad?, en qué consiste una congelación y la idea de que no todos los tumores van a ser malignos. Entonces, en este caso es un tumor benigno, por eso la resección fue nada más del tumor, no todo el lóbulo, no todo el tumor. Otro caso, dice, el slide 1 y 2 son de un neonato que nació prematuramente. Esto va a pasar por este momento. Siguiente caso, dice, varón, 48 años, gran fumador, ejecutivo, fue referido a un endocrinólogo por incremento del vello facial, aumento de peso, depresión y todo producto. El nivel de cortisol en la orina era elevado, las radiografías de cráneo mostraron una silla de ruta normal, pero en el pulmón derecho había una masa. La broncoscopía reveló un engrosamiento de la mucosa bronquial en el lóbulo superior y que se hicieron biopsias y la citología. La podemos ver, la masa. También, o sea, este sería la adenopatía, aquí serían las masas. Tenemos adenopatías, masa pulmonar. También, adenopatías. Vemos en la biopsia, fíjense el color que tiene, un azul muy llamativo, ¿verdad? Muchas células. Vemos mayor aumento, fíjense las células están muy aplastadas, no se puede ver bien, en otras partes sí se ve mejor. Vemos las células tumorales, células que recuerdan a linfocitos, pero son linfocitos atípicos, linfocitos más grandes, ¿verdad? Entonces en el pulmón, si pensamos en linfocitos, no va a ser generalmente linfocitos. ¿Qué es eso? Exacto. El pulmón existe un tumor que se llama tumor celular pequeños, ¿sí? O sea, hay que pensar en eso cuando vemos así aparece linfocitos. En realidad no son linfocitos, para que se acuerden los males. Entonces dice la inmunohistoquímica fue positiva para ACTH y calcitonina. Entonces era un tumor neuronal. El paciente recibió quimioterapia combinada, en 8 semanas desapareció la masa pulmonar y el cortisol en la orina se normalizó. Entonces acá tenemos la radiografía de inicio, la masa, la adenopatía y después el tratamiento, fíjense, el tumor prácticamente desapareció. Entonces, regresó 3 meses luego con dolor de cabeza, se hizo una punción lumbar y se vieron células atípicas. A pesar de recibir más quimioterapia, falleció unas 6 semanas más tarde. En la autopsia, múltiples sitios estaban afectados. La microscopía mostró distintas formas de diferenciación que incluían carcinomas de las pequeñas, escamoso y adenocarcinoma. Entonces, este tumor se origina del epitelio respiratorio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De dónde se originaban estos tumores? De las células neuroendógenas, ¿verdad? Las células de Purkinje, se originan de células neuroendógenas. Dice, ¿por qué los carcinomas pulmonares se dividen en carcinomas células pequeñas y no pequeñas? Esa es una primera gran clasificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el primer diagnóstico de cáncer de pulmón, nosotros hacemos a partir de un pequeño fragmento nada más. Se le saca todo el pulmón y ahí nosotros vemos qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Entonces cuando se le hace la pequeña biopsia, lo más importante es saber si el cáncer que tiene es de células pequeñas o es de células que no son pequeñas. Si es pequeña, el pronóstico no es bueno y el paciente no debe operarse, sino debe recibir quimio y radioterapia. Si
Sin embargo, si el tumor es un tumor que no son células pequeñas, o sea, es adeno o es escamoso o son células grandes, ¿verdad? Eso es muy importante porque ahí ya rápidamente diferenciamos quién tiene que operarse de quién no tiene que operarse. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta eso. El pronóstico, la conducta clínica de tratamiento son diferentes. Luego dice, ¿es la resección quirúrgica una opción en un carcinoma de células pequeñas? ¿Sí o no? No. ¿Okay? Acuérdense que yo les dije en la clase anterior que los tumores de células pequeñas pueden formar masas tumorales o también pueden extenderse difusamente a lo largo del árbol bronquial. Así como veíamos la limititis plástica o el carcinoma difuso, en estos casos el tumor se extiende más allá de lo que visiblemente ves como una masa. Entonces son tumores realmente irresecables. O sea que de mal va a ser sometido a una cirugía, ya que no le vamos a poder extirpar totalmente el tumor. Entonces por esto no se opera, ¿sí? No. La mayoría de los carcinomas, las pequeñas, ya han hecho metástasis del diagnóstico y estos no se ven. ¿Okay? Este es el liquiocefalorraquídeo. Fíjense, vemos estas células atípicas, grandes, con núcleos muy oscuros e irregulares. Muy malignos. Siguiente caso. Dice, anciana, 64 años, hospitalizada por ruptura de cadera. En su segundo día de internación hizo un pico febril, con escalofrío, malestar general, estuvo acuoso, no se le dieron antibiótico y falleció a las 36 horas. Se le hizo una radiografía que mostró una consolidación del lóbulo superior derecho, unidad de leucocitosis y cultivo de sangre positivo. Entonces acá vemos el lóbulo. ¿Qué tiene este lóbulo? A ver si se acuerdan. Ella mismo ya la vez pasada. ¿Cómo se llama cuando hay una afectación de todo un lóbulo? Donde vemos que hay un cambio en la coloración, hay una consistencia más firme, este pulmón, este lóbulo. Esto se llama consolidación, en este caso de todo un lóbulo. O sea, es una neumonía no. Entonces acá vemos, esta es la parte de la neumonía y esta es la parte del sentido sangre. Vemos que los espacios aéreos están ocupados por células inflamatorias, ¿verdad? Predominantemente neutrófilas. Entonces, esto es una neumonía lobar y se difiere de la bronconeumonía, donde este es parcial. La neumonía atravesaba etapas. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas? ¿Cómo se llama la primera etapa? La segunda. Después. Y por último. Resolución si se cura y organización si se cicatriza, si se fibrosa. ¿Okay? ¿Cuáles son los microorganismos que pudieron haberse identificado? ¿Cuál es el más frecuente? El estreptococo neumonía, así es, de la comunidad. Si es intrahospitalaria, estáfilo, ¿sí? Graneativos, Klebsiella, etc. A ver si ahora ya pensaron. ¿Y cuál es la causa de muerte? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿No se acuerdan? Falleció de la neumonía, ¿verdad? Que se complicó con una sepsis. Y eso es. ¿Alguna duda? No. No,
mañana van a tener repaso con la doctora Nuria de cardio, ¿ok? Así que participen, aprovechen.